Filipenses capítulo 3, versículos del 1 al 22, y nos vamos de 4 en 4. Alguien va a repetir 2. Filipenses 3, del 1 al 22. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros y cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Amén. No es que yo lo haya alcanzado o que yo haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Amén, amén. El mensaje para hoy se titula Falacias que perduran. Una falacia, sofisma o paralogismo, que es un nombre más técnico, es un argumento que parece válido y verdadero, pero que en realidad es inválido y oculta un error. Es un truco típico del sofista, quien quiere convertir la peor razón en la mejor, sin que el auditorio se dé cuenta. Hay, por tanto, dos elementos fundamentales en la falacia: una apariencia de verdad y de validez lógica y un error lógico al servicio de una falsedad de fondo. El estudio de los sofismas aborda precisamente esos errores ocultos. La existencia de los sofismas nos muestra que la inteligencia humana está hecha para la verdad. Nos atrae el argumento porque parece verdadero. Ciertamente podemos usar nuestra capacidad de razonar y de hablar para deliberadamente engañar a otro, pero la naturaleza misma de la inteligencia queda de manifiesto en que podemos hacerlo solamente si alcanzamos la apariencia de verdad, si ocultamos el error de alguna manera. Del hecho de que existen las falacias, se ha intentado sacar la conclusión de que la inteligencia no es capaz
de conocer la verdad. Es tan fácil engañarla que no sería capaz de conocerla. En realidad, eso mismo es ya un sofisma, porque del hecho de que una cosa cualquiera falle, no se sigue que no sirva para un propósito específico. Sería como concluir que porque los automóviles a veces se estropean y se paran, en realidad no están hechos para moverse y trasladarse de un lugar a otro. La falibilidad no niega, sino que presupone la función normal. Los sofismas pueden ser de distintos tipos. Sofismas lógicos y sofismas retóricos. Los primeros violan alguna de las leyes de la lógica formal. Los segundos, sin violar directamente la lógica formal, introducen subrepticiamente una premisa falsa o utilizan algún recurso sentimental para que el auditorio acepte algo como si fuera verdadero. Los sofismas retóricos son ilimitados. Eso lo escribió Orrego Sánchez, que es una publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Las falacias son razonamientos incorrectos que aparentan validez, dividiéndose en sofismas, un engaño intencional, y paralogismos, un error involuntario. Y aquí vienen unas definiciones clave. Falacia: argumento falso o inválido que parece correcto, a menudo usado por ignorancia del razonamiento correcto. Sofisma: argumento falso con apariencia de verdad, elaborado con la intención deliberada de engañar o manipular. Paralogismo: falacia cometida sin mala fe o sin intención de engañar. Y los principales tipos de falacias informales son ad hominem: atacar a la persona que hace el argumento en lugar del argumento mismo. Y lo vimos el sexenio pasado. Ad populum: sofisma populista: apelar a la popularidad o a que todo el mundo lo sabe para validar algo. Hombre de paja: distorsionar o exagerar el argumento del oponente para refutarlo más fácilmente. Ad ignorantiam: llamada a la ignorancia: afirmar que algo es cierto porque no se ha demostrado que sea falso o viceversa. Falacia de la pregunta capciosa: formular preguntas que asumen algo como cierto, atrapando al interlocutor. Entre las diferencias de usos es que a menudo se usan como sinónimos. La diferencia fundamental radica en la intención. El sofisma es doloso y la falacia o paralogismo puede ser accidental. Los sofismas utilizan el lenguaje retórico para convencer, mientras que las falacias pueden surgir de una lógica defectuosa. Y vamos a ver a la luz de las escrituras cómo responder a algunas de las más comunes falacias. Una de ellas es: Constantino inventó el cristianismo. 1 Corintios 15, del 1 al 10. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Amén. Entonces, una afirmación frecuente sostiene que el cristianismo fue creado o redefinido sustancialmente por Constantino en el siglo IV, particularmente en el Concilio de Nicea, que fue en el 325 después de Cristo.
Conforme a esta tesis, la divinidad de Cristo sería una construcción política tardía. Pero el cristianismo no nació en palacios imperiales, sino en una tumba vacía. Constantino no inventó la fe, la heredó. Por lo que esta acusación constituye un anacronismo histórico y una falacia de falsa causa, al confundir institucionalización imperial con origen doctrinal. Primero los Corintios 15, del 3 al 8, es reconocido ampliamente como tradición prepaulina, fechable dentro de los primeros 5 años posteriores a la crucifixión. Pablo afirmó haber recibido dicha doctrina, lo cual indica transmisión anterior. Asimismo, vean Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, Filipenses 2, del 5 al 11, contiene un himno cristológico primitivo que presenta a Cristo en términos ontológicos elevados, incluyendo preexistencia y exaltación universal. Vean Hechos 11, 26. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia con todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. Lo que señala que la identidad cristiana era reconocible siglos antes de Nicea. Antioquía es una ciudad en la frontera, era una ciudad en la frontera del Imperio Romano alrededor del año 44 después de Cristo. La iglesia en esa ciudad vibrante se estaba expandiendo rápidamente, atrayendo a personas de todas las esferas de la vida, incluyendo judíos y gentiles. Todos ellos se unían en una sola fe, compartiendo su amor por Jesús. El nombre cristiano no fue un título que los seguidores de Jesús se autoimpusieron. Es como el nombre de bautistas, eso no lo pusieron, porque lo que veían era que bautizábamos por inmersión. Bueno, a eso los llamaron cristianos, probablemente en son de burla, con sarcasmo, pero se convirtió rápidamente en un símbolo de la fe y la identidad de los seguidores de Jesús. El nombre cristiano tenía varias implicaciones. Unidad. Reflejaba la unidad y la comunidad que existía entre los seguidores de Jesús, a pesar de sus diferentes orígenes y perspectivas. Identidad. El nombre cristiano se convirtió en un símbolo de la fe y la identidad de los seguidores de Jesús. Difusión. El nombre cristiano ayudó a difundir el mensaje de Jesús más allá de la comunidad judía, llegando a un público más amplio. Además tenemos el testimonio patrístico preniceno. Ignacio de Antioquía vivió alrededor del 110 después de Cristo. Bueno, él llama a Cristo nuestro Dios en su carta a los Efesios. Ireneo vivió por ahí del 180 después de Cristo. Afirma explícitamente la divinidad y encarnación real de Cristo. Estos testimonios anteceden por más de un siglo al Concilio Niceno. Nicea no inventó la cristología elevada. La cristología elevada es creer que Jesús es Dios. Nicea respondió a controversias internas, principalmente el arrianismo,
Y el arrianismo decía que Cristo no es verdaderamente divino, sino un ser creado. ¿Le suena a Testigos de Jehová? Nicea definió terminológicamente lo ya confesado litúrgicamente. Y la discusión en Nicea fue si debían llamar homoousios o homiousios. El sonido cambia una O y una I. Bueno, el primero, homoousios, es de la misma sustancia, esencia. Que era lo que decían en Nicea, lo que tenemos hasta el día de hoy. Y los arrianos decían, no, es que debe ser homiousios, de sustancia semejante. Entonces, Nicea lo único que hizo fue definir terminológicamente lo ya confesado litúrgicamente desde el primer siglo y mucho antes de Nicea. Si Constantino inventó el cristianismo, estamos perdidos. Segunda falacia, Jesús nunca afirmó ser Dios. Juan 10, 22 al 38. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener por un suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas. Entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearán? ¿Continúa? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en su ley? Yo dije, son dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Hay algunos académicos que sostienen que Jesús nunca afirmó divinidad propia. Y si ves esa porquería de canal de History Channel que de repente sacan a unos eruditos de un instituto, no me acuerdo qué nombre tiene, son de esos académicos que dicen, es que Jesús nunca afirmó divinidad propia y que tal la atribución fue un desarrollo comunitario posterior. El Padre y yo somos uno. Cuando lo traducimos al hebreo dice, Ani be abi echad anahenu. La oración más conocida de Israel probablemente sea el Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y en las dos frases lo que tienen en común es este Echad. El pensamiento hebreo es más concreto y relacional que el griego. El griego puede ser más metafísico y filosófico. Echad en la palabra hebrea
se utiliza para uno. Sin embargo, no solo se refiere al número uno, sino a una unidad compuesta o una unidad de voluntad y esencia. Entonces, en el Shema dice, el Señor uno es. Y Jesús dijo, el Padre y yo uno somos. Estableció una identidad común con Dios que rompía la barrera entre lo humano y lo divino. El monoteísmo judío era estricto y exclusivo. Decir que uno comparte la unidad con el Padre implicaba participación en la identidad divina, igualdad funcional con Dios y autoridad divina. Por eso la reacción inmediata es querer lapidarlo, lo que muestra que sus creyentes entendieron la afirmación como reclamación de igualdad con Dios, no simplemente unidad de propósito. Decir que era uno con el Padre cruzaba el límite del monoteísmo tradicional si se entendía ontológicamente. En Nicea veíamos que se debatió entre si el Padre y el Hijo eran homoousios, de la misma esencia, o homoísios, de esencia semejante. Es decir, que el Hijo era parecido a Dios, pero no igual. Eso hubiera creado una jerarquía de desigualdad. Lo que el hebreo llama ejad, unidad de ser, el concilio de Nicea lo blindó con el término griego homoousios, para asegurar que la relación padre-hijo no se interpretara como una inferioridad, sino como una distinción de personas en una misma esencia, que es lo que quedó en el credo de Nicea. Por si fuera poco, Jesús utilizó el nombre sagrado de Dios, las 4 letras del tetragramatón, que en la Biblia aparece como Jehová, como Yahvé, y en las Biblias más recientes ya viene como Señor. Y cada vez que un judío lo encuentra en hebreo, lo que lee es Adonai, mi Señor. Entonces Jesús utilizó el nombre sagrado en contextos que sus oyentes entendieron perfectamente. Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Yo soy. Por lo que sus declaraciones provocaron acusaciones de blasfemia. Marcos 14:62. Jesús le contestó, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y por supuesto que los oyentes dijeron que estaba blasfemando. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hay más evidencia. Vean Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ahora lean Daniel 7:13-14. Y le fue... Dice 14. 13 y 14. Seguí mirando las visiones nocturnas y en las nubes del cielo. Venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. El Hijo del Hombre. A Jesús le gustaba describirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pero en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, esta figura comparte prerrogativas divinas. El Hijo del Hombre es una figura celestial preexistente, un juez escatológico y un agente del juicio final.
Por eso cuando Jesús aplica ese título a sí mismo, especialmente al hablar de venir en las nubes o de juzgar, no suena simplemente como soy humano, sino como una reivindicación de autoridad divina escatológica. La reacción del sumo sacerdote fue decir blasfemia. Y eso sugiere que entendieron la afirmación como trascendental. Vean Juan 8:58. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Y en el griego dice ego y mí, yo soy. Ahora, vean cómo resuena con Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, nosotros tenemos el Nuevo Testamento en castellano. Se escribió en griego. Y aunque Mel Gibson y la mayoría digan que hablaban en arameo, el hebreo ya se había recuperado para la época de Jesús. Y sí, ciertamente también entendían el arameo y había palabras en arameo. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo era yo soy, como en Éxodo 3:14. Y en hebreo el único que es Dios. Ahora vean Juan 20:28. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Una confesión explícita de Tomás, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no le dijo, no, espérate, ¿no? Así que la cristología elevada no es una invención helenística tardía, sino desarrollo coherente desde la autoconciencia mesiánica de Jesús y la experiencia pascual. Ahora, si Jesús no es Dios, estamos perdidos. Totalmente. La tercera falacia, la resurrección fue un mito. Primera a los Corintios 15, 12 al 21. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Los que durmieron es un eufemismo para decir los que se murieron. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Están todavía en sus pecados. Y dejemos bien claro que solo un loco moriría por lo que sabe que es una mentira. Los discípulos no murieron por lo que creían, sino por lo que vieron, y la proclamación de la resurrección fue el núcleo del mensaje desde el inicio. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre
y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Entonces, sin este hecho histórico, no hay cristianismo. Muy temprano la iglesia tuvo que enfrentar posturas que diferían de la enseñanza de los apóstoles. Entre ellas estaba el gnosticismo, que no era un fenómeno aislado ni un movimiento unificado. Todos estos cuentos de Jesús haciendo pajaritos de barro y dándoles vida, viene de un evangelio gnóstico que es como del siglo II. Todo el cuento de las posadas viene también de un evangelio gnóstico. El cuento de Jesús teniendo hijos con María Magdalena y luego el Código Da Vinci viene de un evangelio gnóstico. El gnosticismo consistía en una variedad de corrientes filosófico-religiosas que compartían la creencia de que la salvación no se obtiene por la cruz, sino por la comprensión de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Y si estás metido en metafísica cristiana, te están hablando del gran yo soy. Y resulta que el gran yo soy resulta ser tú. Los gnósticos creían en la reencarnación, ya que el alma, atrapada en el mundo material, necesitaba múltiples vidas para alcanzar la gnosis, el conocimiento, y liberarse. La crucifixión y resurrección de Jesús se interpretan como un modelo para la experiencia humana, donde cada individuo debe morir a su identidad física para resucitar a su verdadera esencia divina. Esto les encantaría a los budistas y a los hinduistas. Ahora, también apareció el docetismo, que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. La palabra docetismo viene del griego dokite, derivada de dokin, que significa tener apariencia, parecer. Para el docetismo, Jesucristo solo parecía tener un cuerpo humano como el nuestro. Negaba su plena humanidad. El docetismo estaba estrechamente relacionado con el gnosticismo, que consideraba la materia física como inherentemente mala y la sustancia espiritual como inherentemente buena. Pero, si Jesús no tenía un cuerpo real, entonces no murió realmente. El docetismo enseña que su sufrimiento en la cruz fue una mera ilusión. Y si Jesús no tuvo un cuerpo físico, no pudo haber resucitado corporalmente de entre los muertos. Sin la muerte y resurrección reales de Jesucristo, no tenemos salvación. Seguimos en nuestros pecados y nuestra fe es vana. En el siglo XX, teólogos importantes como Rudolf Bultmann sostuvieron que el hombre moderno no puede aceptar milagros y proponían una reinterpretación existencial. Esta postura descarta lo sobrenatural antes de evaluar evidencia histórica. Pero la ciencia describe lo que suele ocurrir, pero no dicta lo que Dios puede hacer. Para mí una definición de milagro es Dios utilizando las leyes que Él creó de la manera correcta. Leyes que nosotros no conocemos y por eso no podemos hacerlo. Gary Robert Habermas, este es un teólogo estadounidense, erudito en ciencias bíblicas del Nuevo Testamento, que escribe y da conferencias sobre la resurrección de Jesús, identifica hechos ampliamente aceptados por académicos críticos. La crucifixión bajo Pilato, la convicción de los discípulos de haber visto al resucitado. Y creo que en Hechos dice, y todavía hay más de 500 entre nosotros. La conversión de Pablo, la conversión de Santiago,
el hermano de Jesús. La hipótesis alucinatoria no explica apariciones grupales ni transformación radical. William Lane Craig, un filósofo analítico y teólogo, defiende que la mejor explicación del sepulcro vacío y las apariciones es la resurrección literal. Cuando se permite la posibilidad metafísica de Dios, la resurrección se convierte en explicación históricamente coherente. Pero si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Como conclusión, una falacia más. La Biblia ha sido alterada. Mateo 5, 17 al 18. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Amén. Las variantes textuales existen, pero no equivalen a corrupción doctrinal. Ninguna enseñanza fundamental depende de un texto dudoso. Dios ha velado por su palabra a través de los siglos. Isaías 48. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Entonces Dios ha velado por su palabra a través de los siglos. Una prueba de ello, los rollos del Mar Muerto, que son del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Antes de ellos, los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea databan del siglo IX después de Cristo. Del siglo I al siglo IX hay 8 siglos. Los textos bíblicos entre los rollos del Mar Muerto, algunos de los cuales son más de 1000 años, más de 1000 años, más antiguos que lo que nosotros teníamos, han proporcionado perspectivas sin precedentes sobre el desarrollo de la Biblia hebrea. El rollo de Isaías de Qumran es casi idéntico al texto masorético, el texto hebreo tradicional de la Biblia judía, lo que sugiere un alto grado de estabilidad textual. Y si mal no recuerdo, George McDowell, en Evidencia que exige un veredicto, decía que la diferencia entre el texto masorético y el de Qumran era de 0.02%. Nada. Existen miles de variantes, pero la mayoría son ortográficas o menores. Ninguna doctrina cardinal depende de un texto dudoso. Debemos identificar los errores de razonamiento detrás de las críticas. Podemos poner ahí, confundir la institucionalización de la iglesia con su origen real. Sí, me pueden decir que la iglesia romana nació en el siglo IV, no se los discuto. Excluir lo sobrenatural antes de evaluar la evidencia, asumiendo que los milagros son imposibles por definición. Las versiones caricaturizadas del cristianismo. Las falacias no solo son errores lógicos, son ataques recurrentes que apelan a una aparente erudición para socavar la fe. Las falacias no perduran porque sean verdaderas, sino porque son repetidas. Ya lo dijo Goebbels. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Eso es falso. Va a parecer que es verdad, pero sí es una mentira. La verdad no necesita popularidad para ser verdad. Pero nuestra fe no debe ser ingenua, porque nuestra esperanza no es irracional. Luego entonces, nuestro testimonio no debe ni puede ser frágil. Así que no temamos a la crítica académica ni al escepticismo cultural. Cuando el mundo levante razonamientos altivos, levantemos la palabra eterna. Los imperios caen, pero Cristo reina.
Y porque Él vive, toda falacia terminará cayendo ante su eterna verdad. Glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor, estando dispuestos en todo momento a dar razón de su esperanza a cualquiera que les pida explicaciones. Pero, eso sí, háganlo con dulzura y respeto, como quien tiene limpia la conciencia, para que quienes critican su buena conducta cristiana queden avergonzados de sus calumnias. Eso escribió Pedro en su primera epístola, capítulo 3, versículos 15 al 16. Y concluyo diciendo, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Amén. Y Señor, pues te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque tú la has preservado a lo largo de los siglos. Y te damos gracias porque la tenemos en nuestro idioma y la tenemos completa. Pero tenemos que pedir perdón porque no la hemos llevado hasta el último de la tierra. Porque aún hay 2,000 millones de personas que nunca han oído hablar de Jesús. Porque hay cientos de idiomas, de dialectos, en los que la Biblia no ha sido traducida ni un versículo. Que sepamos aprovechar las nuevas tecnologías, Señor. Que seamos fieles en llevar las buenas nuevas de salvación como tú lo ordenaste. Y pedirte por aquellos que, teniendo la disponibilidad de acercarse a una Biblia, a una iglesia, a un cristiano, siguen sin conocerte a ti, sin tener un encuentro personal con Cristo. Y también, Señor, pedirte que si hemos de ser usados, seamos instrumentos dóciles en tus manos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigo y hermano de internet, si tienes alguna falacia más, mándamela y te contesto. Y si el Señor no dice otra cosa, pues por aquí nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom. Estamos despedidos.